Feliz sábado, mis hermanos. Amén. Feliz sábado. Siempre me gusta preguntar cuántos estamos contentos de estar en la casa de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias por invitarme. Siempre he dicho que cuando vengo acá yo me siento en casa. Sí, amén. Y eso es bueno porque no siempre pasa. Gracias. Hoy vamos a dar un tema que cuando Dios me pone a preparar algún mensaje, yo siempre he dicho que el mensaje primero es para mí. Y me dio duro. Porque el mensaje se llama Fieles hasta el fin. Y es que hoy en día, bueno, antes de dar la introducción, siempre por los amigos que nos escuchan en las redes sociales, me gusta que hagamos una pequeña oración. Amén. Y los que podamos levantarnos, les agradezco que lo hagamos en este momento. Amén. Para invocar el nombre de Dios. Amén. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das. Ayúdanos a comprender qué mensaje tienes trazado para nuestras almas. Tengo claro que el enemigo no quiere que escuchemos, porque cuando es algo para nuestro beneficio, él sabe que como está perdido, quiere que los demás también nos perdamos. Pero el hecho de estar aquí sacando unos minutos para escuchar tu voz significa que es un milagro. Y el que comenzó la buena obra la puede terminar. Amén. Gracias por escucharnos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Como el mensaje se llama Fieles hasta el fin, estaba pensando que hoy en día la palabra fidelidad es algo que ya no es como de todo el mundo. ¿Cómo hay gente desleal e infiel con Dios, con su pareja, con su familia, con sus amigos? Es increíble que incluso en las redes sociales abundan hoy en día programas para abarcar el tema de la infidelidad entre parejas. Y un día que entré a uno, son miles de personas que están atentas, o para chismosear, o para aprender cómo ser infiel y que no caiga en esa infidelidad ante los demás. Pero lo cierto del caso es que tenemos que preguntarnos qué es o quién es una persona fiel, especialmente en las cosas de Dios. Yo siempre he tenido claro algo. Usted no le puede exigir a alguien que sea fiel con usted, y vea que no solo estoy hablando entre relaciones amorosas, sino también hasta en el trabajo, o con hijos u otros familiares, si esa persona no tiene fidelidad con Dios. Porque difícilmente una persona puede ser fiel con el ser humano cuando no es con Dios, pero sí tengo claro que una persona realmente fiel con Dios puede ser fiel con los demás. Y la lealtad es algo que hoy en día parece que si pudiéramos comprarla, hay personas que a veces esperamos, como ahora todos son pastillas, que nos vendan la receta para ser leal o fiel en esta época. Estaba buscando una definición de qué es una persona fiel a Dios. Y quiero que preste la mayor atención porque quizás te sorprenda o no, pero junto con la definición viene 4 características. Y no quiero que usted se pregunte, ¿cuál de los que estamos aquí podrá ser una persona leal o fiel a Dios? Pregúntese usted, ¿me parezco a esta definición? ¿Estoy cerca o muy lejos de esas características principales de una persona fiel? Empecemos por la definición. Dice, una persona fiel a Dios es aquella que se mantiene o que mantiene una lealtad inquebrantable hacia Él. Sus principios y su carácter, sin importar las circunstancias, va a ser leal a Dios incluso contra las presiones sociales o contra las tentaciones. No se trata de una perfección humana infalible, sino de una actitud del corazón orientada constantemente en honrar al Dios al que adora. Tremendo, ¿eh? 4 características de una persona fiel a Dios. 1.
es íntegra. Es decir, mantiene los mismos valores morales y espirituales, tanto en público como en secreto. Porque alguien puede ser íntegro ante los ojos de los demás, pero ¿qué hace en el cuarto cuando nadie lo ve? Segunda característica, tiene convicción. Es decir, sus decisiones no se mueven al ritmo de las modas o la presión del mundo, sino por la verdad tal cual está en la palabra de Dios. Amén. Amén. Íntegro y con convicción. Número 3. Tiene una confianza absoluta. Él o ella cree en el carácter y en las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias externas sean adversas o inciertas. Y número 4. Obediencia por amor. Cumple los mandamientos de Dios no por legalismo o por miedo al castigo, sino como un corazón agradecido que ama a su Creador. Amén. Y entonces aquí viene la pregunta de los 1000 colones. A ver si tengo 1000 colones. Híjole. Pagaron y estoy paila, apenas para el combustible. Yo sí tengo. Hay alguien que se pueda parar al frente y decir: yo soy así con Dios, leal e íntegro, con convicción. Se dice en los escritos de la sierva de Dios que Dios está buscando en estos tiempos hombres que no se vendan ni se compran, que sean leales a Dios como la brújula al polo. Mi hermano, usted agarra una brújula y por más que la ponga para todos lados, siempre va a señalar ¿a dónde? Al punto. Al norte. Al norte. Al punto magnético. Al punto. Es fiel a ese punto, lo mueven para aquí, para allá y siempre se tuerce. Y por más que lo acomoden, dice: yo miro allá. Esa clase de personas es las que Dios está buscando. Amén. Pero entonces, estamos en una problemática muy grande que ahora en la escuela sabática nos hablaban. Porque se nos dice, y lo estamos viendo, que si hay alguien a quien ataca Satanás, es a los jóvenes. Pero yo no concuerdo mucho con decir que es que porque hoy tienen muchas tentaciones. Cuando yo llegué a la iglesia a 18 años, mis tentaciones eran iguales a un joven hoy en día. Que cambie un poco la tecnología, lo que sea, es la misma situación. La presión social, invitar a salir, a ir a tomar, a ir a acostarse con desconocidas. La misma cosa, la misma historia, solo que ahora son en redes sociales. Lo que antes aparecía en físico, ahora te aparece aquí para luego hacer en físico. Y lo más terrible es que pareciera que los papás nos estamos ya como, ¿cómo dicen esa palabra? Cuando usted ya dice, ya no hay nada que hacer. Entonces usted se está resignando. No, ya le hablé, ya conoce el mensaje, le hablé de Jesús. Algún día vendrá. ¿Y cómo es posible, me pregunto yo, que si hablamos que tenemos convicción y somos leales a Dios, que perdamos la fe también en nuestros hijos o en nuestros jóvenes de la iglesia? Porque, mis hermanos, hay una cosa muy clara. Usted no puede perder la fe en sus hijos, ni en esos jóvenes que estuvieron aquí y que mañana se fueron. Pero también tenemos que ser claros que cómo pedirle a un familiar que sea fiel a Dios cuando quizás mamá o papá no lo es. Somos un espejo para ellos. Ellos se reflejan en nosotros. Y entonces dicen, tal vez mi familiar viene por tradición, por rutina, pero que esté buscando a Dios los otros días de la semana y viene el sábado a congregarse, solo ese ratito de búsqueda de Dios. Y a mí me duele porque yo soy papá y tengo 2 muchachos, una pareja, y a veces quisiera que fueran o hubiesen sido mejor en su carácter con Dios, pero mucho
de la culpa, de su carácter, es quizás muchas cosas que yo no hice en su momento. Pero eso no significa que tenga que seguir llorando sobre la leche derramada. Si algo da Dios, y yo le agradezco tanto a Él, es que Él es el Dios de las oportunidades. Amén. Sea adulto, sea joven, te equivocaste, metiste los pies, uy, me caí en ese hueco. Aún dice, yo creo en ti. Y si tú quieres, te puedo levantar de nuevo. Amén. Amén. Esta semana, los que me acompañan en las redes sociales, ya empecé hace 2 o 3 semanas los estudios proféticos del libro de Daniel. Y entonces me encuentro con los primeros capítulos de este libro profético, a 4 jóvenes que ustedes conocen la historia. ¿Cómo se llamaban? Daniel, Daniel. Mesach y Abednego. En realidad se llamaban Misaías, Azarías y Misaías. Muy bien, excelente. ¿Por qué tenían 2 nombres? Uno era pagano y el otro era israelita. ¿Había alguna intención con cambiar el nombre? Claro que sí. Al cambiar el nombre en esa época, la idea era cambiar su carácter. Su objetivo de Exactamente. ¿Dónde nacieron? ¿Recuerdan? En Judea. En Judea. Y lamentablemente por un rey irresponsable, un día llegan visitantes babilonios, les muestran los tesoros que hay en la casa de Dios, se frotaron las manos y después empezaron a adorar a todo lo que no fuera Dios. Y Dios dijo, ajá, no quieren nada conmigo. Pues vendrá un día a Babilonia y los va a destruir. Y ese día se cumplió. Lo más impresionante cuando yo leo Daniel capítulo 1 es que me encuentro con escenas que llaman la atención. Número 1, ¿alguno aquí puede levantar la mano y decirme si ha viajado a otro país? Sí. Muy bien. Los primeros días uno se emociona, más si es un país que nunca ha visitado. Yo este año, por la misericordia de Dios, hace 2 meses aproximadamente, andaba en 10 países de la Europa del Este. Sí, lo tuvimos viendo. ¿Sí vieron? y fue impresionante, o sea, culturas distintas, meterme a un templo ortodoxo, a un templo musulmán, escuchar idiomas que incluso países donde ni siquiera inglés te hablan, y la gente habla como peleando, y es su forma de hablar, o sus diferentes tipos de comida. Pero una cosa es que usted viaje porque salió un paseo, programó un viaje de vacaciones, y otra cosa es que te saquen obligadamente, que un país te invada, te arranquen de tu hogar, de tu familia, de tu casa, de tu trabajo, de tus amigos, y te obliguen a ir a un país con otro idioma, con otra cultura, con otros dioses. Pero lo más impresionante es que la orden del rey es: escoge a los mejorcitos, los más guapos, los más sabios y todo, que los voy a preparar para que sean babilonios nacionalizados, para que me sirvan a mí y sirvan a mis dioses. Y entre eso agarran estos cuatro amigos. Estos 4 jóvenes me enseñan cosas de lealtad. 1, salieron del pueblo de Dios, fueron arrancados de allí, pero no se fueron sin ese Dios. Qué hermosa lección para los papás que a veces dicen: ¿valdrá la pena traer a mi hijo todos los días? Yo conozco mamás o padres de familia que desde que nació el bebé nunca lo dejaron de llevar a la iglesia. Pero aquí entramos con un elemento fundamental, porque al ser ellos, y lo podemos buscar en el libro de Daniel, por favor, al ser ellos arrancados de su nación, nos encontramos que ahora se les van a ofrecer no solo preparación intelectual, el idioma caldeo, las enseñanzas de ellos, los dioses paganos, sino que también se ordenó que debían comer lo mismo que comían los demás. Pero, ¿qué es lo que dice? Y quiero que ustedes, tal vez alguien rápido me diga cuál es la palabra que más le impactó de este versículo número 8 del capítulo 1 de Daniel.
Porque cuando se presenta todo eso y viene ese adoctrinamiento, esa forma de cambiarle su carácter, ¿qué dice el versículo 8? Y Daniel, propuso en su corazón No contaminarse. Y ¿con eso qué? también, Con la comida y con el vino del rey. Y pidió al jefe de servicio del palacio que no les obligara a contaminarse con tales alimentos. ¿Cuál es la palabra que más impacta? contaminarse. Contaminarse, ¿no? ¿Seguros? Propuso en el corazón. Propuso. Proponer. Proponer. ¿Qué es proponer? No hacerlo. ¿Se acuerdan de los propósitos de Año Nuevo? Por eso tener un objetivo, una meta. Ajá, ponerse un objetivo, una meta, Ajá. tomar una decisión. Ahora, para mí el proponer puede ser teórico y de hechos, ¿verdad? O real. Práctico. Cuando comienza el año, como el año pasado, pues madre, dicen en Colombia, me voy a hacerme los exámenes, 5,5 kilos de más, triglicéridos, colesterol, y Randall se propuso en su corazón, con ayuda de Dios, bajar de peso. Ahora, ¿cuáles propuestas usted ha hecho a principios de año? Son muchas, ¿verdad? Ahora yo no sé cómo antes, pero antes uno hasta hacía una lista. Voy a hacer esto en las cosas de Dios, esto en mi trabajo, quiero comprarme esto en este año. Pero una cosa es que usted haga esto. Yo me propongo hacer ejercicio este año y lo voy a lograr, voy a bajar tanto de peso, voy a mejorar. Y se quedó así. El otro dice, yo me propongo bajar de peso y a partir de hoy o de mañana voy a sacar media hora para hacer ejercicios, voy a poner una alarma y llega el día, el momento y usted se levanta y de una vez empieza a ejercitarse y a moverse. ¿Cuál es la diferencia? Los dos se propusieron. La acción. Pero no cumplió con la acción. Ajá, exactamente. Y en lo espiritual pasa igual, porque Daniel no solo se propuso en su corazón, sino que oró, tomó una decisión real y fue y habló con el jefe y le dijo, vea, está pasando esto. Mis amigos y hermanos, aquí hay un elemento de lealtad. Lealtad es tomar una decisión con Dios. ¿Por qué cuando usted se bautiza te dicen que usted es sepultado para nacer una nueva persona? ¿Por qué nos habla de que usted renunció a esto para empezar esto? Eso no es automático, usted tiene que tomar la decisión. Al menos que yo sepa, por lo menos conmigo no lo hicieron. A mí nadie me puso una pistola, ¿verdad que usted se quiere bautizar? No. Cuando tomé la decisión de bautizarme, era porque yo estaba entrando en un compromiso con Dios y a la vez renunciando a un mundo que me ofrecía falsa felicidad, falsa paz. Pero Él me dice, vas a pasar un montón de problemas, pero yo sí te ofrezco paz de verdad, amor de verdad. Entonces, como que eso se nos ha olvidado. Una persona leal o una persona íntegra realmente comprende claramente lo que hablábamos al principio. Mantiene una lealtad inquebrantable. Pero aquí se da esto que hablábamos ahorita. La teoría es muy bonita, la realidad es otra. En el caso del profeta Daniel, cuando estaba jovencito con sus 3 amigos, que como bien decía nuestra hermana, sus nombres reales eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos dijeron, pase lo que pase, nosotros no vamos a soltar el brazo de Dios. Y en esas circunstancias se viene el tema de la alimentación. Ahora, hay personas que a veces ven los mensajes que doy y a veces me da vergüenza decir cosas como estas. Y sé que el hermano Johnny, bueno, que hoy no está, pero me lo saludan, él también en sus redes sociales trata de promover mucho eso. Esta iglesia, que nació de acuerdo a la profecía, junto con el mensaje profético que hay que predicar el evangelio antes de que venga Jesús, también se le dio la instrucción de que tenía que ser un pueblo que tuviese un mensaje de salud al mundo. Pero como dije hace poquito en la central de San José, cuando andaba predicando allá, si algo reconozco es que ya esta iglesia son contados los que promueven que tengamos una salud real como debe ser.
Y que la gran mayoría ya no queremos alimentarnos o cuidar nuestra salud como debiera ser. Cuando bajé esos 5,5 kilos, me hice exámenes de nuevo y ya mejoró esto, mejoró lo otro. Y yo, ¡qué bien! ¿Y haciendo qué cosas? Un poquito de ejercicio, bajando el colesterol, el carbohidrato, bajando el azúcar. Y cuando me di cuenta, fui bajando y bajando y bajando. Y aparentemente ya estoy en buen peso. Pero la salud no es solo el tema de la comida. Por eso hay personas que dicen, yo soy leal a Dios, pero paso destruyendo mi cuerpo. Y llego y me encuentro a Pablo que dice que tu cuerpo no te pertenece. Y la tristeza que me da es que muchas veces me topo hermanos o amigos que llegan al hospital, que conocen este mensaje y llegan igual o peor de enfermos que los que nunca han escuchado el mensaje de salud que aquí se predica. Y duele. Estamos comiendo igual que el mundo, bebiendo igual que el mundo. No estamos durmiendo bien, no estamos respirando bien, no estamos... Me salió en el examen, Randall, tienes carencia de vitamina D. ¿Y por qué? Y porque se pasa en una oficina 9 horas allí encerrado. Usted necesita ir a solearse. Y desde ese 19 de enero, creo que fue la fecha, dije, ahora el recreo no será recreo. En los 15 minutos voy a caminar alrededor del trabajo para recibir sol. En el siguiente examen, varios meses después, ya salió que tenía. Si usted busca en internet, ¿qué pasa si usted carece de vitamina E? Va a encontrar que muchos de sus problemas, incluyendo el insomnio, es por esa carencia. Y es gratis, más en nuestro país. Vaya a vivir a Bélgica, un país lleno de gente de depresión, porque pocas veces sale el sol. Sí o sí tiene que tomar las gotitas de la vitamina D. El consumo del agua, no estamos tomando el agua como debiera ser. El ejercicio, usted no tiene que meterse en un gimnasio, empiece a caminar y verá cómo el cuerpo se lo va a agradecer. Estamos envejeciendo, lo digo por mí, y la mayoría de personas no preparan el cuerpo para esa época. Mis hermanos, esto es impresionante. Pero estos jóvenes decidieron ser fiel a Dios en su alimentación y en su comida. Y significa también para nosotros que una reforma tenemos que hacer. Ya ustedes conocen la historia. Se mantuvieron fieles a Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que pasados, versículo 15, pasados 10 días desde que tomaron esa decisión para mantenerse fieles, Dios dice, el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que el de todos los jóvenes que comían lo que comía el rey. Amén. Amén. Bien dice la sierva de Dios que hay una relación estrecha. Estrecha es como así, entre la mente y el cuerpo. Cuando este está enfermo, este le acompaña. Cuando este está enfermo, este también se enferma. Incluso usted puede comer muy bien y beber muy bien, pero si usted empieza a decir, estoy enfermo, me siento triste, todo eso va repercutiendo en lo demás. Sin embargo, pasado ese momento, resulta que ustedes conocen lo que sucede en Daniel capítulo 2. El rey tiene un sueño, por no decir una pesadilla, no puede dormir, está fatal, se levanta, llama a todos, sabios, hechiceros, especialistas en diferentes ramos, incluyendo a Daniel y a sus amigos, tenían que llamarlos. Y dicen, si no me dicen qué soñé y qué significa el sueño, a todos los voy a matar. Pero esa integridad de estos jóvenes, y recordemos que Daniel no aparece allí. Hay una teoría que explicaba ahorita, en esta semana, en mi página Perfecto Amor 77, para los que no están allí pueden acompañarme en TikTok o en Facebook. Yo le decía a los hermanos, hay teólogos que dicen, ¿por qué Daniel no estaba allí? Me refiero a después de lo que pasó cuando él recibe el sueño, porque cuando el rey recibe el sueño en Nabucodonosor, él sí está. Pero después, cuando él ya quiere hacer de la estatua de una sola pieza, Daniel no aparece. Según los teólogos, o el rey lo quería mucho y lo mandó a trabajar lejos, o andaba trabajando lejos que en ese momento no apareció. Pero en este momento que él está y escucha la noticia que van a morir,
¿Cómo me encanta que Él pide un espacio para orar? Y mis hermanos, yo no sé si usted lo han amenazado de muerte, pero yo te pregunto, ¿usted está preparado para morir? Tenía 18 años, mi primer trabajo aquí en San José era siendo mensajero de una empresa. Entonces los lunes en un vehículo pequeño, una vanette, llevábamos el dinero de la empresa al banco, así el estilo de antes, efectivo y cheques. Y un día, exactamente en Correos de Costa Rica, cuando había vía, hay un congestionamiento para una empresa, porque a veces en otros países no me entienden que es una presa. Un montón de vehículos detenidos y nos quedamos allí. Y cuando en eso hicieron así, abrieron la compuerta, se metieron atrás y me pusieron una pistola en la costilla. El hombre motorizado, no se veía, no hagan nada, que a la par está mi amigo, y llegó y con el arma golpeó la puerta del otro lado del auto. Ese día yo vi la muerte. Yo no sabía que las pistolas eran tan frías, se sentía frío en la costilla. Y apenas tenía 6 meses de conocer de Jesús. Me había bautizado. Y lo único que hice fue cerrar mi cabeza, agacharla, cerrar mis ojitos y decirle: Señor, si hasta aquí llegué, gracias porque te pude conocer a tiempo. Cuando estos jóvenes se dan cuenta que están a punto de morir, no solo ellos, como conocían a Dios, es que esta es la diferencia. Una persona que es leal, una persona que es fiel a Dios, sabe que Dios no solo es su Señor, sino también es su amigo. Y lo que hizo fue orar. Y yo diría que no solo oró, sino que clamó para ponerse en sus manos, para ver si el Señor se dignaba en revelar el sueño, porque si no iban a morir. En momentos de crisis, ¿qué hace usted? A mí me han pasado muchas cosas en estos días. Y por eso dije que este mensaje era para mí. Porque yo dije: Señor, a veces creo que soy leal a ti y a veces me doy cuenta que no. A veces creo que estoy en paz, pero cuando viene la crisis me doy cuenta que no estoy tan conectado a ti. Y yo veo a estos jóvenes, yo digo: Señor, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué en momentos de crisis, en momentos en los cuales usted ya no tiene otra cosa más que aceptar lo que vendrá, ¿por qué no hago lo que ellos hacen? Clamar por un milagro. Mis hermanos, ¿saben por qué ellos hacían eso? Porque ellos conocían realmente su Dios. Amén. Y hay momentos en la vida que tenemos que tocar fondo, perderlo todo para entender que no hay nadie como Él. Y que Él dice: quizás yo necesito que lo pierdas todo para que entonces me busque, porque solo así me buscas. ¿Perdieron todos estos 4 jóvenes? Claro, ya lo hablamos. Su país, su familia, sus amigos, su trabajo, sus estudios, todo. Pero aún cuando lo perdieron todo, así como fueron fieles para mantenerse en lo correcto, en cuidar su cuerpo, en un momento de crisis, de vida o muerte, dijeron: vamos a volver a clamar a Dios. ¡Qué impresionante! Ustedes conocen el resto. Daniel se presenta ante el rey y le dice: no soy yo. Como el jefe de los soldados le dijo al rey: yo encontré la solución. Él dijo: no, yo no tengo la solución, Dios tiene la solución. Tú has visto una estatua, ¿recuerdan de qué metales? Cabeza de oro, pecho y plato, pecho y brazos, De plata. y el vientre y los muslos y las piernas de hierro, y los pies en parte. Hierro y en parte. Muy bien. Y que cada uno de esos metales representaba a los reinos mundiales. Y Daniel se acerca al rey y le dice: tú eres la cabeza de oro, el metal más precioso. Pero así como tú estás aquí, pronto dejarás de serlo. Y vendrá otro reino. Después de Babilonia, ¿quién llegó? Los medos y los persas. Después del imperio medo-persa, ¿quién siguió? El imperio griego. Y después del imperio griego, Roma.
Pero ya cuando se acaba Roma, se segrega en 10 reinos y estos nunca volverían a unirse. No iba a surgir otra potencia. Y dos mensajes me llaman la atención de Daniel que le dice al rey Nabucodonosor. Uno, es Dios quien pone reyes y quita reyes. No te creas que estás aquí simplemente porque tú quisiste. Y en segundo lugar le dice, aunque estos reinos sean poderosos, el último que va a quedar es el reino de ¿quién? El reino de Dios. Yo, la gente cómo se pelea por política. Cada vez salen más dictadores y hacen y deshacen. Todo tiene el control de Dios. Él está atento. A este te permito por un tiempo, a ti te quito, a ti te pongo, y ahí va, hasta que se da cuenta la persona, como sucedió con el presidente o el dictador de Venezuela. Vengan por mí. ¿Usted cree que tiene el poder? Y dicen que fue una malinche o varios malinches que lo vendieron, ni el ejército se metió, y llévese. Mis hermanos, también me demuestra que cuando usted es fiel a Dios, Él te revela el futuro, de acuerdo a las profecías de la Biblia. Porque cuando yo leo esto, me doy cuenta que estamos en la parte más terrible de la humanidad, y que si soy hijo o si eres una hija de Dios, debes confiar que el final de los hijos de Dios, aunque ahorita es negro, oscuro, es un final feliz. Amén. Porque en el reino de Dios van a habitar sus hijos. Y finalmente me encuentro con lo que pasó después en el capítulo 3. Allí es, ya Daniel no aparece, están los tres amigos. El rey, aunque entendió la voluntad de Dios y aceptó que el Dios de Daniel era un verdadero Dios, resulta que dijo, ¿y si cambiamos el plan de Dios? ¿Y si hago una estatua de 30 metros de alto por 3 de ancho en el valle de Dura, allí donde nada estorbe para que resalte más? Y en lugar de poner todos los metales, pongo toda la estatua de oro. ¿Qué estaba queriendo decir con eso? Que su reino fuera para siempre, que nadie lo quitara. Y ahora resulta, y ahí lo hablé en el mensaje de ayer, el de antier, perdón, que para la gente que piensa que la música no tiene poder, claro que sí la tiene. Porque entonces ponen todos los instrumentos musicales. Y la orden es, cuando escuchen esa música, se van a arrodillar ante la estatua y la van a adorar. Pero estos tres jóvenes conocían a Dios. Así, amén. Y su palabra, uno de sus mandamientos dice, no tendrás dioses ajenos, ni te inclinarás a ellos. La hermana ahora en la lección decía el tema de la adoración. Y la otra hermana dio la definición clara. Todo aquello que ocupe el lugar que solo merece Dios es un ídolo. Y entonces me encuentro con esta situación tan preocupante porque hoy en día la mayoría de nuestros miembros de la iglesia no somos personas leales. Nos estamos vendiendo. Para que tengan una idea, me encontré una cita impresionante que dice, hablando de Daniel, dice así: consideremos el caso de Daniel, cuando fue llamado a presentarse ante el rey Nabucodonosor. No vaciló en reconocer la fuente de la sabiduría. ¿Acaso ese reconocimiento fiel de Dios menoscabó la influencia de Daniel ante la corte del rey? De ninguna manera. Fue el secreto de su poder. Le aseguró el favor del príncipe de Babilonia. Y en el nombre de Dios, Daniel hizo conocer al rey los mensajes de instrucción, amonestación y reprensión que mandaba el cielo. Y no fue rechazado. Lean los obreros de Dios hoy el testimonio firme y osado de Daniel y sigan su ejemplo. Y ese no es el párrafo es el que sigue. ¿Quién puede definirme qué es insensatez? ¿Quién es una persona insensata? ¿Que no piensa bien? ¿Me suena bien? ¿Algún otro? Tal vez alguien que sabiendo que es lo correcto hace lo que no. Ajá,
que sabiendo que es lo correcto no lo hace. Dice aquí, nunca manifiesta el hombre mayor insensatez que cuando sacrifica la fidelidad y el honor que debe a Dios a fin de ser aceptado y reconocido en el mundo. Es lo que la hermana preguntaba ahora cuando puso el mensaje aquí, de hacer concesiones. Esto es hacer concesiones. Cuando una persona deja de ser fiel a Dios, es cuando, dice claramente, sacrifica esa fidelidad con tal de ser aceptado y reconocido por el mundo. Es lo que hablamos ahora en los ejemplos en la escuela, en la clase. Ay, pero es que yo no veo, pero por acompañarlo si quieres estoy allí un ratico. Concesión. Ay, pero qué montón de palabras vulgares. Pero para nada, hacerme parte de ellos, voy a escucharlos. Concesión. Poco a poco, entre cada pedacito usted va cediendo, usted está vendiendo su fidelidad a Dios. Parece que no somos pensantes. Si mi prioridad es Él, ¿por qué tengo que quedar bien con los que no quieren nada con Él? Y termina diciendo, cuando nos colocamos donde Dios no puede cooperar con nosotros, nuestra fuerza se trueca en debilidad. Todo lo que se logra en cuanto a restaurar en el hombre la imagen de Dios, se debe a que Dios es la eficiencia del obrero. Únicamente su poder puede restaurar el cuerpo, vivificar la mente o renovar el alma. Solo Dios. En el fondo, ¿qué estamos tratando aquí? Que tiene que quedar sumamente claro. Mis amigos y hermanos, la lealtad no se negocia. Una persona fiel a Dios no va a hacer concesiones con los demás. Pero entonces viene la pregunta para ir llegando al clímax del tema. ¿Cómo puedo yo lograr ser fiel a Dios? Lo hemos intentado. Hago semanas de oración, me congrego todos esos días, voy a campañas evangelísticas, escucho predicaciones y sigo siendo la misma persona infiel a Dios. Porque les voy a decir algo. Creo que ahora la hermana mencionó este tema. Uno de los secretos para lograr la fidelidad a Dios, dice, es mantener una relación diaria con Dios. Pero yo conozco hermanos y hermanas que me han dicho, yo todos los días hago mi devocional y sigo siendo una persona mentirosa, desleal, infiel. Si el secreto o el primer punto para lograr la fidelidad es esa relación diaria con Dios, ¿qué es lo que está fallando? Porque dice, la relación diaria con Dios involucra ¿qué cosa? La oración. Y dice que la fidelidad se alimenta en la intimidad con Dios. Es el espacio donde renovamos nuestras fuerzas y recibimos dirección. Amén. Amén. Pero también involucra en esa relación estudiar ¿qué cosa? La Santa Biblia. Porque allí conocemos que Dios es indispensable y nos enseña lo que le agrada y nos enseña la verdad. Entonces, alguna vez Jesús preguntó, ¿y cómo lees? Y yo pregunto, ¿y cómo oras? Porque quizás sacamos el tiempo, pero lo hemos convertido en una rutina. Ay, me mandan a leer esto, a estudiar esto, Señor bendice y luego. ¡No! Cuando realmente usted tiene una relación con Dios, usted se va a dejar ¿de qué? De máscaras. Mejor ore así, Señor, yo no soy fiel a ti. Ayúdame. Señor, lo he intentado muchas veces y sigo fallándote. Ayúdame, por favor. Señor, yo veo a Pedro. Pedro, el que más hablaba, el que pasaba al frente, el que estuvo en los momentos más impresionantes con Cristo. A la hora de la verdad se mostró su carácter. No era fiel a Jesús. Blasfemó, lo negó. Se puso a compartir con otros que no eran de la fe.
abandonó a Cristo cuando Él le prometió que no lo iba a abandonar. Cuando le pasa eso a Pedro, ¿qué sucede con él? Y un día dice, tema acá. Sí. Canta el gallo y Pedro voltea a ver a Jesús porque se acordó de las palabras de Cristo. Y mientras la mirada de Pedro era, estoy condenado, tenía razón, la mirada de Jesús, Sí. después de los latigazos, era, aún así te amo. Yo no te condeno. Yo sabía que eso te iba a pasar. Pedro sale corriendo, no se sabe más de él. En esos momentos de oscuridad hizo esto, oró de verdad. Señor, soy un hipócrita, pensé que me conocía, pensé que era hijo tuyo, pero no lo era. Ayúdame. Yo escucho que hay gente que dice, Dios me hizo un milagro, hazme ese milagro en mí que yo no puedo. Cámbiame de verdad, estoy cansado de vivir de apariencias. Aparentar ser cristiano es uno de los dolores más grandes que toda persona lleva por dentro. Porque no hay nada más horrible que intentar algo que usted no puede. El mismo apóstol Pablo que dijo en un momento de su vida, miserable de mí, ¿quién me podrá cambiar este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero, no lo hago. Y hago lo que no quiero hacer. Y hago lo que no quiero hacer. Pero Pablo experimentó una oración de verdad. Y le dijo, Señor, cámbiame. Mis hermanos, si usted no quiere un cambio, cualquier oración es vana. Aún en el peor de sus pecados, si hay una oración que Dios contesta, es aquella persona que de verdad le dice, Señor, yo quiero que me cambies por completo, estoy cansado de mi vida, ya no puedo seguir pecando así. El estudio de la Biblia se ha dejado de hacer como antes se hacía. ¿Cómo estudias? Solo agarre la lección de la escuela. Sí, ya respondí. No. Cuando usted ore para pedirle al Señor que te instruya en su palabra, usted no va a ver un libro. Va a entender que Dios que te está hablando a ti, que lo que Él te pide es para tu bien, que lo que dice que quites es para tu bien. Y poco a poco verás personas como Pablo, como Pedro, como Juan, como Esther, que si Dios los cambió a ellos, también te puede cambiar a ti. Amén. Además de orar y estudiar, rodéate de personas correctas. Amén. Así que en la iglesia estamos llenos de hipócritas, solo hay 3 que ahí veo que hágase de esos 3, acérquese a ellos. Si son personas que tienen deseos de adorar a Dios, ¿por qué no sacamos unos minutitos en la mañana para orar? ¿Por qué no hacemos más semanas de oración los líderes para ver si nuestros pueblos despiertan? Ay, sí, Dios, estamos dormidos. Vengo diciendo a las iglesias donde voy a predicar, ¿hace cuánto no hacen una vigilia? Ay, no, qué pereza, es tan rico dormir. Pero nos ponen un concierto, un partido de fútbol a la hora que sea y estamos despiertos. ¡Excusas! Es que es invierno, ¿y qué? Es que me dan ganas de ir al baño muy seguido una noche. Tanta excusa. Y lo último, además de orar, estudiar y congregarnos o acercarnos a personas en la fe, mi amigo y mi amiga, aprende a depender de la gracia del Espíritu Santo. Amén. Yo no sé si en esta iglesia pasa, espero que no. Pero yo escucho tantos hermanos que dicen, qué poco se habla del Espíritu Santo. Demasiado poco. ¿Quién es el que nos convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos enseña la verdad? Espíritu Santo. ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿cómo eran los discípulos antes de que recibieran el bautizo del Espíritu Santo y cómo fueron después? Eran valientes cuando lo recibieron para predicar el Evangelio. Y tuvieron fuerza para que las iglesias crecieran. Pero casi nadie pide el bautizo del Espíritu Santo. Yo creo que en este momento en que estamos, el Señor nos está hablando de una manera, al menos para mí, de una forma personal. Dice la Biblia que el último pueblo, el que no verá la muerte cuando venga Jesús, que son llamados los 144,000, dice que estas personas no se contaminaron con mujeres. Dice que no tenían mentiras en sus bocas. O sea,
eran hombres y mujeres fieles a Dios. Ya usted sabe lo que viene, de verdad. No está viendo las noticias. El mundo se está empobreciendo. A unos poquitos les sirve que eso pase para dominarnos a todos. Están cambiando las políticas económicas, sociales. Están tratando de cambiar leyes a tal manera que van a cambiar e imponer que usted acepte leyes humanas y no la ley de Dios. Muy pronto los que no nos adaptemos a la mayoría, los templos nos los quitarán. La libertad religiosa también. Te van a perseguir. Pero como yo no he preparado un carácter para ese momento, me voy a vender como la mayoría se venderá. Y perder el reino. Y perder la salvación. Por no haber preparado esto. Aquí yo di el tema de las 10 vírgenes. Unas se salvaron y otras no. Las dos creían en la venida del esposo. Las dos tenían lámparas. Las dos estaban esperando y proclamando lo que iba a venir. Pero una tenía un carácter para el reino de los cielos y las otras no. Unas se conocían y las otras no. Unas habían renunciado al yo y las otras no. Yo venía en el auto manejando y yo decía, Señor, qué duro es para mí. Porque me doy cuenta que mi vida, seguro esto y esto y esto, aún no te lo he entregado, aún no he renunciado a eso. Amo más eso que a ti, ¿será eso? Y si es eso, ¿qué tengo que hacer? Mis hermanos, ¿alguien ha perdido algo valioso en su casa que le han robado, hurtado? Sí. Yo perdí una cámara con todos mis videos de Inglaterra y de Francia y me dolió en el alma. Nunca recuperé ni la cámara ni los videos. Me dolió mucho. Pero perder algo material con la ayuda de Dios puede que se recupere el día de mañana. Pero perder la salvación, de verdad, es que es tu salvación. O sea, mis hermanos, no estamos hablando de cualquier cheche, de cualquier juguete. Es tu vida. Si Dios te salva, te garantiza la vida eterna. Nunca más morirás, no verás la muerte, no verás enfermedades. Estoy contando el testimonio de una señora que posiblemente ella ve este tema más adelante. Otra hermana de la iglesia le empezó a dar mis temas de TikTok y me contactó y me dijo, ore por mí. Hace 2 meses le dije a mi hijo, no salga hoy. El hijo agarró la moto y se fue con un amigo y al poquito se estrellaron y los 2 se mataron. Está con el corazón partido. Qué duro. Todos los días lo llora. Tiene 3 hijos, pero este era con el que vivía en la casa. Todo lo recuerda. Va al cementerio cada rato. Yo a veces me cuestiono y me digo, Señor, ¿qué nos tiene que pasar para reaccionar? Ya empezó a estudiar la Biblia conmigo, aunque sea por internet, porque no nos conocemos en persona. Y me dice, estoy aprendiendo. Pero mis hermanos, yo entiendo una persona que no conozca de Dios, que a veces tiene que pasarle algo para que venga a aprender de Él. Pero usted que ya lo conoce, ¿qué tiene que pasarte? ¿Que muera un hijo? ¿Que pases un accidente y te amputen la pierna? ¿Que te detecten como pasó con una hermana de mi ciudad, que le encontraron cáncer? Y parecía fulminante. Y por la gracia de Dios, después de todas las quimios y todas las oraciones, Dios la libró y está libre completamente hace como 6 meses. Ay, amén. Ni siquiera ocupó una cirugía brava, puntitos aquí y ya. Ay, bendito Dios. Pero hasta que lleguemos a tocar fondo, parece que solo así Randall entiende, no puede ser, Señor, de verdad estoy cansado de mí, mi actitud, esa pereza. Ay, algún día buscaré a Dios, algún día. ¿Quién te garantiza que saliendo aquí vas a estar vivo? Perdón que hable así, pero a veces suavecito lo entendemos. Y si Dios nos habla duro tampoco, entonces nos tiene que pasar una tragedia para comprender. No puede ser. Mis hermanos, hemos llegado al final. Vamos a cantar un himno. Y mientras lo preparan, yo quiero que escuches ese himno y le entregues tu vida a Jesús.
No lo esperes más. Hay personas que parece que piensan que hasta el día que se bautizó fue cuando se entregó a Jesús y no hay nada más que hacer. La entrega a Cristo es algo diario. Él dijo, si alguno ha de seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígueme. Y el sígueme es algo diario. Seguir a Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque hasta el momento de crisis te hará paz en la tormenta. Amén. Y yo lo que más añoro un día es verlo cara a cara. ¿Y usted? Amén. Amén. Vamos a cantar este himno. Sí, hermana que tiene el número. El himno y la contraseña, por favor. 2025. Venga, mi hermana. Ven, aquí. ¿Cuál himno vamos a cantar? Dice que vamos a cantar el himno 269. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Himno 269. Y el otro favor que les quiero pedir es que lo cantemos con todo el corazón. Amén. Amén. Ay, qué bello. Que esta sea nuestra mejor decisión. Prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo. Ojalá que todos prefiramos a Él. Prefiero
Dios nos ha hablado hoy, yo creo, claramente. Amén. Amén. Te está buscando, hermano y hermana, para que seamos leales a Él. Con nuestras fuerzas, imposible. Pero el mismo Dios que le ayudó a la decisión que tomó Daniel, te va a ayudar a ti. Amén. Amén. Yo confío en Él porque creo que Él es un Dios vivo. Amén. Amén. Y no hay caso perdido para aquel que le busca de corazón. Conozco a través de estos años de estar dando la palabra de Dios en diferentes lugares a tantas personas que me dicen, yo era esto, aquello, lo otro, pero no se parece. Dices que Dios ha venido transformándome y Él se va a encargar de hacerlo. Amén. Solo abre tu corazón y dile, Señor, dame ese carácter, ayúdame a construirlo para prepararme para tu gran venida. Amén. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión? Amén. Amén. Entonces oremos para despedirnos. Gracias, Padre, por enseñarnos los ejemplos de tu santa palabra, de que realmente un hombre o una mujer, sin importar la edad, puede entregarse a ti y tú le vas a dar un carácter de acuerdo a Cristo Jesús. Amén. Queremos ser como Daniel y sus amigos. Queremos ser como José, que tú les ayudaste, o como Pablo, a mantenerse leal a ti incluso en momento de persecución. Señor, ayúdanos. Hoy tenemos que entregarte lo que más amamos y es este corazón egoísta, cochino, inmundo. Yo no puedo arrancármelo. Tómalo, Señor. Creemos que tú eres el mejor cirujano de todos. Arranca este corazón de piedra y danos un corazón de carne. Amén. Ven, Señor, a nuestras vidas, toma control y ayúdanos a vivir por ti y para ti. Amén. Y que las personas que nos rodeen digan, esta persona es diferente. Y cuando nos pregunten por qué, podamos contarles las grandes cosas que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Amén. Gracias por escucharnos. Y te pedimos que nos ayudes a mantener el secreto para alcanzar el éxito, que es ese corito que tu iglesia sabe. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo que